Muy bien, aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes el estudio de los días miércoles y seguimos mirando un poco, y parece que fuera inagotable, ¿no? Si nos metemos más a profundo a considerar, mirar juntos el tema del el Espíritu Santo, ¿no? Esta serie de estudios le hemos llamado un poco conociendo al Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, en una forma especial, en esta semana es una semana muy especial y yo lo quería un poquito ligar con este estudio, con esta palabra, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver. Es la semana aniversario, el 65 aniversario de nuestra iglesia, de la familia, de, ¿no es cierto?, la iglesia de Mar del Plata y del MCIM, ¿no? Estos días, bueno, coincidiendo que hace poquito, bueno, tuvimos el día, domingo pasado, el día de Pentecostés, y recordando que justamente el centro evangelístico abrió sus puertas también, ¿no?, el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, allá por el 1905 de junio de 1955, ¿no?, coincidiendo con esta celebración. Y tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, porque de allí que a los que creen en los dones, la operación y la manifestación del Espíritu Santo se los conoce como los pentecostales. ¿Eh? Pentecostés, ¿no? De allí viene, ¿no? Después de la resurrección, o mejor dicho, 50 días después de la Pascua, fue cuando vino, como quisiera leer acá en Hechos, capítulo 2, aquel momento que dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así llegó, ¿no es cierto?, el día de Pentecostés, fue cuando vino el derramamiento, la promesa del Espíritu Santo, aquella que Joel había dicho allí en ese libro del profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí se estaba dando ese cumplimiento. Esa promesa que Jesús mismo unos días antes les había dicho que esperaran, que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que por eso que hay iglesias que son, bueno, como dice, son pentecostales, porque creemos en, ¿no es cierto?, el obrar, ¿no es cierto?, los carismas, los dones del Espíritu Santo. Pero pensando en esto, en el obrar del Espíritu Santo, recordar qué bendición que tenemos, porque quizás hoy, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados a, a la manifestación del Espíritu. Estamos acostumbrados, por así decirlo, ¿no?, a orar en nuevas lenguas, a escuchar alguna palabra profética, a orar y que alguien de pronto se caiga bajo el poder de Dios, o orar y que alguien se manifieste, o que haya que libertar a algún oprimido por el diablo, algún endemoniado, como decimos, ¿no es cierto? Por ahí es como que es común, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, como dije, alguna palabra profética, alguna manifestación del Espíritu Santo, ¿eh? Pero qué bueno saber que no siempre fue así, ¿no? Y justamente esta familia nació en un mover, del Espíritu Santo. Aún antes de que se abrieran las puertas del centro evangelístico, esto, si nos remontamos unos añitos antes, fue allí en Citibel, ¿verdad?, en el mover del Espíritu Santo, una visitación del cielo, donde había, ¿no es cierto?, un fluir profético, algo tremendo de parte del Señor, y donde se fue dando origen, ¿no es cierto?, a aquella visión que sería parte
de esta tremenda y hermosa familia que hoy está cumpliendo 65 años, ¿no? Pero claro, en ese entonces, hablando de la década del 52, de pronto todo lo que era manifestación del Espíritu Santo no era bien recibida. Al contrario, muchas veces ocurría un rechazo, ¿no es cierto? Y una oposición férrea, dura, ¿no? Firme, de pronto de quizás las otras iglesias más tradicionales, ¿no? Por eso de pronto veía que a personas que por ahí recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua, muchas veces se tenían que salir de sus congregaciones. Había rechazo, como, mira, justo digo, que bueno que puedan leer todas estas cosas también en el libro, ¿no? Los libros que escribió el pastor Roberto, que cuenta toda esta historia tan maravillosa, ¿no? Pero por eso decía, hoy quizás nosotros estamos acostumbrados al obrar, al mover del Espíritu Santo, pero quizás en sus comienzos no fue tan así. Y hubo que, digamos, luchar, ¿no es cierto? Hubo que persistir, ¿no es cierto? Que dice, bueno, el hablar en lengua no era un don de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, se tenía que salir. Pensaban que los dones y los carismas o algunos ministerios ya no tenían lugar, que eso era para la época de los apóstoles y que hoy ya no había necesidad. Bueno, había mucha oposición, ¿no?, al obrar del Espíritu Santo, ¿no? Pero qué hermoso, ¿no es cierto?, que allí esto, para que recordemos que justamente tenemos mucho que ver, la familia tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, porque nació en ese obrar, en ese fluir, porque fue ahí donde se fue gestando, donde el Espíritu Santo les fue guiando y le fue mostrando a los fundadores, al hermano Samuel, le fue mostrando, y de ahí surge los famosos principios. ¿Se acuerda de los principios? ¿No es cierto? El llamamiento, el discipulado, la vida de fe, la guía del Espíritu Santo, el sentido de cuerpo. Todo comenzó ahí, porque había una gran preocupación. Y lo que hicieron fue buscar a Dios, buscar la guía del Espíritu Santo que les mostrara cómo había que hacer la obra del Señor. Y fue así, ¿no es cierto?, que el Señor los visitó, el Señor los tocó y les fue guiando para darles lo que hoy conocemos como la familia del movimiento cristiano y misionero. Ha pasado tiempo, ¿no? Pero qué bueno. Y yo quería señalar, ¿no es cierto?, junto con este texto que uno lo ve aquí, y lo vemos que se repite en el libro de los Hechos, pero que se ha ido y se sigue repitiendo a lo largo de la historia, que el Espíritu Santo viene, bautiza, llena, cambia y transforma las vidas, ¿no? La llena con su Espíritu Santo. Una de esas evidencias y esas señales es el hablar en nuevas lenguas, ¿no? Así que siempre estuvo acompañado de este obrar y de este mover, ¿no? Pero claro, de ahí, como dijimos, vino la guía del Señor, pero esta familia, junto con la visión y con el obrar del Espíritu Santo, como que tuvo que pasar unas pruebas, ¿no? Una de ellas, podríamos decir, es la prueba del tiempo. Mire cuántos años han pasado, 65 años. Ha pasado la prueba del tiempo. Quiere decir que no fue simplemente una emoción, una euforia que luego se iba a ir apagando, sino por el contrario, ¿no es cierto? Hoy todavía sigue funcionando, todavía sigue activa, todavía sigue presente, ¿no es cierto?, ese obrar del Señor. Si bien, ¿no es cierto?, Dios trajo palabras, trajo aquella visión y aquellos principios, sin duda que también tiene que pasar la prueba de la palabra. Toda revelación, toda palabra, hermano, que pudiera venir, sabemos que la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero ningún medio por el cual Dios hable nunca va a pasar de largo la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos.
y es la palabra revelada, la palabra escrita. Y qué hermoso es ver que todas esas verdades, todas aquellas visión que tuvieron, ¿no es cierto?, aquellos padres, aquellos fundadores, por supuesto tuvo su seguridad y su firmeza, que estaban de acuerdo a la palabra del Señor, a las enseñanzas bíblicas. Por eso que estaban bien firmes, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. No fueron sacadas así de cualquier lado, sino de la palabra del Señor. Claro, quizás para muchos, para nosotros cuando éramos jóvenes, escuchar de esto era algo tan tremendo, ¿no? Porque después sabemos que todo esto también tuvo que pasar por el periodo de la prueba, de la práctica. Escucharlo, entusiasmarnos, emocionarnos, es muy lindo, pero ponerlo en práctica ya es otra cosa, ¿no? Pero creo que ya son 65 años de estar probando, ¿no? Y bueno, esta visión que ha dado el Espíritu Santo a los fundadores, ¿no? Cómo esto todavía sigue funcionando. Cuando algo es de Dios, qué hermoso, ¿no? Que puede pasar la prueba del tiempo, la prueba de la palabra y la prueba de su funcionalidad. Funciona, no es solamente, como dijimos, un entusiasmo, sino que hoy sigue, y fíjese, hoy a 65 años ha demostrado cabalmente, ¿no es cierto?, que es una obra más que aprobada, por toda la obra que hay, que se ha extendido a través del país, a través de Latinoamérica, de Europa, del mundo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Aquello que comenzó con un sentir, con algo aquí, de pronto se ha expandido, ¿no? Y eso, ¿quién lo hizo? Lo hizo el Espíritu Santo. Lo hizo el Señor guiando a sus siervos, que pudieron aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, que pudieron, ¿no es cierto?, aprender a depender de la guía del Señor, de la provisión de fe y demás, ¿no? Bueno, qué maravilloso. Pero, y hoy decimos, ¿y hoy qué pasa? ¿Hoy cómo estamos? ¿Qué pasa hoy? Bueno, todavía, ¿no es cierto?, el Señor sigue activo, todavía, como dice la palabra, todavía el Señor trabaja, ¿no? Todavía el Señor está obrando y está actuando. Y aún buscando vidas que se dejen, a través del Espíritu Santo, se dejen guiar, se dejen tocar por el Señor, para que Dios pueda usarlos, bendecirlos. Y hay una promesa, ¿no?, que quizás siempre nos referimos a ella y damos gracias por aquellos comienzos, ya sea de los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva, o de los comienzos de esta familia, cuando escuchamos, ¿no es cierto?, a las historias y los eventos que dieron lugar a esta obra, es tremendo, ¿no? Pero saber que todavía el Espíritu Santo, ¿no? Pero está la promesa, ya que si fue aquello glorioso, podemos decir lo que dice la palabra, ¿no?, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Siempre hemos estado esperando que va a venir cosas mayores, cosas más gloriosas, para este tiempo, aunque uno lo ve, parece tan difícil el momento que se está viviendo, pero de la mano del Señor y de la obra y de la guía del Espíritu Santo, todavía hay vida, todavía, ¿no?, uno puede mirar para atrás y decir, Dios ha sido fiel, su palabra ha sido fiel, el Espíritu Santo ha sido fiel, con aquellos que creyeron, se atrevieron, que buscaron de Dios, que se llenaron del Espíritu Santo, se dejaron usar por el Señor, se dejaron ser guiados y llevaron esa palabra por muchos rincones de nuestro país. Hoy, quizás, yo pensaba, digo, bueno, hoy muchos de los que hoy estamos en la obra, que en este caso mío, no sé, otro, yo no tuve la oportunidad de conocerle al hermano Samuel, ¿no?, pero la mayoría de los obreros que estamos más o menos en la misma camada, somos ya de los cincuentones para arriba, ¿no? Ya somos unos cuantos, ¿no? Pero que éramos también al comienzo y hemos visto cosas tremendas, hermosas, ¿no? Pero también saber que detrás hay una gran camada de jóvenes que siguen
y que están creyéndole a Dios, que están trabajando, sirviendo y viendo la poderosa mano del Señor. Y todo esto por obra y gracia, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Que todavía hay palabras que se tienen que cumplir, hay palabras, hay profecías, hay promesas que Dios ha traído que todavía se tienen que cumplir, y si no las vamos a ver nosotros, las van a ver los jóvenes que están allí con todo, trabajando, sirviendo, consagrando y sirviendo al Señor. Realmente que bueno, vale la pena tener al Espíritu Santo y dejar que Él nos use para el tiempo, para aquello para el cual Él nos ha llamado y nos ha escogido. Que Dios les bendiga y bueno, decimos un gran feliz aniversario en esta semana tan especial para la iglesia de Mar del Plata.